No, muy bien, Marcelo. Muy interesante la nota que publica nuestro colega y amigo Román Lechmann hoy en Infobae, Sí, obvio. que confirma lo que había publicado en parte también nuestro amigo Claudio Jacquelin en la tapa de La Nación ayer, en el sentido de que, bueno, evidentemente hay un sector del gobierno que está tratando de acelerar las negociaciones con los laboratorios de Estados Unidos para que finalmente a la Argentina lleguen las benditas vacunas de Pfizer y sobre todo la de Johnson y Johnson. Y esto tiene que ver con que aparentemente lo que cuenta Lechmann es que Estados Unidos confirmó que tiene las dosis para la Argentina y que simplemente está esperando a que Argentina modifique el estatus jurídico para que se puedan, en definitiva, concretar esas donaciones. No es que la Argentina pierde, por supuesto lo pierde si no modifica la ley. Por lo tanto, Marcelo, ahora habrá que esperar entonces, y bueno, finalmente la orden de Cristina. Todo indica que fue Cristina la que directamente le indicó a Axel Kicillof con estas palabras: ni una semana más sin clases, ni una semana más sin clases, porque obviamente Cristina fue avisada por las encuestas y sobre todo por muchos intendentes del conurbano, bueno, que el público estaba de alguna manera culpándola a ella y también a Axel Kicillof de que las escuelas estuvieran cerradas. Y algo parecido también está ocurriendo con las vacunas. Finalmente hay una percepción muy evidente de que desde el cristinismo y en forma deliberada se impidió el ingreso de las vacunas de Estados Unidos a la Argentina. Así que ese plan electoral de vacunar a todos y todas, que es obviamente lo que necesita el gobierno y lo que necesita el país, por otra parte, y casi te diría que en forma imprescindible requiere del ingreso de las vacunas de Estados Unidos, Marcelo, porque si el gobierno se va a jugar exclusivamente a lo que pueda entregar China o a lo que pueda producir la Sputnik criolla, según lo que entregue insumos Moscú, y eventualmente a lo que pase con AstraZeneca, recordemos que el gobierno decidió hacer un solo contrato con el sector privado, en lugar de abrir el juego, en lugar de tener muchos más proveedores. Así que va a ser importante ahora mirar lo que haga el Congreso. Vamos a escuchar, va a ser interesante también escuchar, claro, a todos los sectores que de alguna manera pusieron traba al ingreso de las vacunas de Estados Unidos, sobre todo el Congreso. Recordemos que el titular de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, habló con nosotros y confirmó que la intención de ellos era ponerle todavía más trabas a los ingresos de las vacunas de Estados Unidos. Así que atención, según Román Lechmann, es Carla Bisotti la que está negociando con Janssen y con Moderna, y es la señora Vilma Ibarra la que está negociando con Pfizer, que aparentemente se junta todas las semanas y nunca se llega a nada, porque obviamente lo que se necesita es básicamente que se modifique la cláusula de negligencia que se puso en la ley. Y eso es lo que necesita la Argentina, Marcelo. Eso es lo que necesita la Argentina, dejar de dar vueltas y resolver en forma urgente el ingreso de las vacunas de los laboratorios de Estados Unidos, que es lo que realmente incluso también en las encuestas se está mirando, que es lo que la gente está reclamando. Así que veremos si Cristina, así como decidió abrir las escuelas, finalmente da la orden de que se avance con las negociaciones de las vacunas de Estados Unidos, que es un tema central también para la economía, Marcelo, en términos, por supuesto, de la actividad y de las restricciones. Mirando la agenda económica en particular, se conoció finalmente el decreto que alivia el impuesto a las ganancias sobre los sueldos y sobre los aguinaldos. La pregunta es qué va a pasar con los sueldos que son mayores a 150.000 pesos brutos. La pregunta es, ¿el descuento del impuesto a las ganancias y del aguinaldo se va a hacer por lo que sobrepasa los 150 o se va a hacer por el total? Para dejarlo más claro, la persona que gana 180.000 pesos brutos, ¿le van a aplicar el impuesto a las ganancias y el impuesto al aguinaldo sobre 30.000 pesos, que es lo que excede 150, o le van a sacudir sobre los 180.000 completos? Bueno, esto aparentemente también está resuelto en el decreto que se publicó, pero hasta 170.000. Aparentemente los que ganen hasta 170.000 van a tener un régimen especial de deducción
en la idea de poner un poquito más de platita en el bolsillo de la clase media, que es otro de los temas que obviamente necesita el gobierno para enfrentar las elecciones. Los mercados, Marcelo, te diría que están bastante estables en a esta hora, resistiendo un poquito el temor a la suba de la tasa de interés a nivel internacional, porque claro, ¿qué es lo que está pasando? Hay inflación en Estados Unidos, sí, claro, mucha. pero no se sube, pero no se sube la tasa de interés. Entonces los mercados se refugian en las materias primas o en las bolsas, y estamos viendo que las bolsas siguen firmes en valores récord. El petróleo a esta hora sigue subiendo 2% arriba, $74 el tipo Brent, lo decíamos ayer, eso pone una duda sobre la estabilidad del precio de los combustibles aquí en la Argentina. El oro también, o sea, está cayendo el dólar contra todo, contra el petróleo, contra el oro, contra las criptomonedas. El Bitcoin recuperó un poquito el alma y llegó casi a los $40.000 ayer. La soja está rebotando un poquito, la habían castigado mucho, por suerte esta mañana está rebotando 0,4%, y las acciones de YPF, antes de que abra Wall Street, ya están subiendo 3%, $5.60 la cotización de YPF en el premercado, Y bueno, y lo que más está beneficiando también a la Argentina es la estabilidad del real. Mirá los que vinieron de la selva, Marcelo, los que vinieron de la selva tienen el real a 5,07, hace 25 salieron de la selva. Hace 25 años. Anoche me vi enterito un reportaje que Carlos Pañi presentó con el expresidente Cardoso. Yo he tenido oportunidad de entrevistarlo hace un tiempo para CNN, él lo entrevistó anoche para La Nación Más. Un reportaje de 1 hora prácticamente, me quedé pegado viendo a un expresidente de la selva, sí, me llamó mucho la atención. Sí, ¿no? Señor. Sí. Hablaba bastante bien el español para haber venido de la selva, efectivamente. Sí. Los brasileños salieron de la selva. Pero bueno, Marcelo. Por lo menos no parecía el caso de Cardoso, ni de Lula, ni de otras figuras de la política brasileña. Vos pensás que Fernando Enrique Cardoso era ministro de Economía de Itamar Franco en los años 90, cuando se anunció el Plan Real. Así que vos fijate que la estabilidad económica y financiera de los que vinieron de la selva, Marcelo, lleva más de 25 años. Nosotros, que somos unos vivos bárbaros, cada vez más pobres, cada vez más planes, cada vez más impuestos, Marcelo. Gracias, Willy.